Muchas gracias, buenas noches con todos. Mi nombre es Macarena Moscoso, soy antropóloga y bueno, tuve el gusto de poder participar en este libro que se gesta en el contexto de los 60 años del instituto, que fue el año 2024. En ese momento Natalia González era la directora y nos propuso que, como una de las actividades del año del aniversario de nuestra institución, pudiéramos hacer un seminario donde pudiéramos discutir acerca de la investigación educativa que es parte de la tradición del instituto. Entonces, después de varios meses de trabajo, un grupo de investigadores y de investigadoras, a partir de las diversas iniciativas que teníamos en ese momento, terminamos teniendo un artículo que es parte de este volumen, Las sociedades de la educación, que a mí me parece que es muy interesante porque refleja un poco el quehacer institucional del IEP. Porque usualmente el instituto es visto como una institución en la que nosotros nos dedicamos a hacer investigación desde las ciencias sociales, pensando en la sociedad, la política, la economía, pero la educación ha sido tradicionalmente, desde por lo menos, o sea, dentro de nuestro desarrollo institucional, ha sido una preocupación constante, justamente por la idea central de este libro, que es cómo nosotros entendemos la sociedad desde la educación y cómo la educación nos permite entendernos como sociedad. Entonces, en ese sentido, para comenzar a conversar un poco sobre el argumento que permea este libro, es que nos hacemos un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la posición de la educación en nuestra sociedad? Y si es que la educación puede transformar la sociedad. Sin embargo, creo que como una pregunta un poco más incómoda es ¿a quiénes beneficia la educación? ¿A quiénes deja fuera? Y cuando hablamos de cambio hacia dónde, decidido para quién, desde dónde, ¿no? En ese sentido, creo que el trabajo que todos los colegas intentamos hacer en el libro es ir un poco en contra, ¿no?, de esta ilusión de que la escuela es neutral, ¿no?, que es un espacio meritocrático donde todos tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, creo que las diversas investigaciones del libro nos demuestra que la realidad es mucho más compleja y que más bien la educación ha funcionado simultáneamente como un espacio de inclusión, pero también como un espacio de exclusión. Justamente al tener como promesa que de movilidad, a menudo la escuela suele reforzar ciertas desigualdades históricas. En ese sentido, la educación puede ser entendida como un dispositivo de poder, ¿no? La escuela no es solamente un espacio de transmisión de conocimientos, sino es un terreno donde se reproducen y disputan proyectos de sociedad. Durante décadas en el Perú se vendió la narrativa de que la educación era la gran promesa, ¿no? El acceso a la escuela generaba movilidad social y por ello progreso nacional, y eso lo podemos ver en los principales desarrollos de las ideas de, por ejemplo, de Carlos Iván de Gregori, ¿no? Sin embargo, en este volumen, más bien nos preguntamos, ¿esta promesa para quién ha funcionado realmente, ¿no? Y creo que la gran mayoría llegamos a esta respuesta incómoda de cómo la educación ha operado como espejo de desigualdades,
que refleja jerarquías que ya existen, pero también como motor que las refuerza. Por ejemplo, ¿no? La escuela trata las poblaciones indígenas, rurales, inmigrantes como otros dentro del sistema, no como sujetos plenos de derecho. Entonces, de alguna manera, el libro nos obliga a mirar, a ver que la educación en realidad no es ningún salvavidas, sino más bien salva a unos a costa de otros, porque de alguna manera constituye un dispositivo de poder. Por otro lado, también es bien interesante poder mirar cómo justamente la escuela nos permite tener un acceso desigual a una educación de calidad, ¿no? Y de alguna manera eso genera una ciudadanía diferenciada que termina siendo a partir de la desigualdad educativa, mejor dicho. Entonces también justamente por eso es que podemos tener una sociedad fragmentada, sin gran cohesión democrática y, como es bien sabido, ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría. Y de alguna manera la escuela nos justamente refuerza esa diferenciación. Sin embargo, creo que también es interesante poder mirar la escuela como un espacio político, ¿no? Como una arena donde se discuten ciertas cosas, ¿no? Que es, por ejemplo, por donde viene un poco mi texto, que lo que yo también intento hacer en este texto es poder mirar cómo la escuela nos permite tomar decisiones a partir del proyecto que hay alrededor de la propia escuela, ¿no? Yo analizo el caso de una escuela pública en Chinchero, en Cusco, que es un lugar donde se está construyendo el aeropuerto internacional de la ciudad. Y ese aeropuerto, de alguna manera, tiene un lugar en el ecosistema de la escuela, no solamente porque está frente a este aeropuerto, sino también porque a pesar de que este lugar todavía no existe, no está en funcionamiento, está en construcción, ya tiene un espacio en el imaginario de la escuela. Y las decisiones que toman directores, padres de familia, docentes y estudiantes, justamente van a negociar cómo es que van a construir el futuro de estos estudiantes a partir de la educación que reciben en la escuela. ¿Qué se va a priorizar? ¿Por qué se va a priorizar? ¿Qué van a aprender? ¿Por qué lo van a aprender? Pero siempre con miras al futuro, y el principal disparador de esto es el aeropuerto. Entonces es interesante, ¿no?, poder mirar cómo la escuela también tiene esa potencialidad, ¿no? Donde acá lo que nosotros queríamos mostrar es poder tener a lo largo del libro, tener una fotografía de cómo justamente la educación funciona en este momento en nuestro país, no desde una mirada curricular, de un análisis de las políticas públicas, sino más bien mirar la sociedad, mirar qué cosas se trabajan dentro de la escuela, por qué se dicen ciertas cosas, por qué se organiza de ciertas maneras, de tal manera de que podamos evidenciar este poder que aparece en las escuelas y despojar de esta visión de la neutralidad que puede haber en una escuela. Entonces creo que lo interesante es cómo es una invitación a poder replantearnos ciertas cosas y poder interpelarnos, ¿no? Creo que recuerdo en la presentación del libro hace algunos meses, Alex Huerta Mercado bien decía que
era una visión bien pesimista la que nosotros presentábamos en este volumen, pero creo que justamente es a partir de la interpelación y de la provocación que planteamos algunas cosas como agendas que se tienen que mirar a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que la idea, ¿no? Como es interesante poder preguntarnos qué ciudadanos queremos formar desde la escuela, decidir quién decide qué es una educación de calidad, si podemos construir una educación equitativa, pertinente y finalmente transformadora. Creo que esas son como algunas cosas que nos deja en la reflexión este volumen, y que, como decía al inicio, representa un poco el quehacer de los investigadores en este momento y cómo nos pudimos detener para poder mirar un poco de la data que teníamos enfrente de nosotros y poder reflexionar sobre algo tan interesante como la escuela, la educación, las políticas educativas, y proponer algunos alcances que nos permita poder pensar una mejor sociedad y que finalmente la educación pueda formar ciudadanos de una manera equitativa y con acceso universal para todos y para todas. Y creo que es súper importante seguir reflexionando de eso, sobre todo en un contexto como el que estamos hoy día. Creo que la eliminación, por ejemplo, de la educación sexual integral es un poco el resultado del retroceso de una agenda en pro de los derechos de todas las personas, y justamente nos demuestra un poco, ¿no? Cómo se quiere educar, para qué se quiere educar, y ver cómo justamente esta agenda conservadora ha entrado a la educación y parece que está siendo muy difícil que pueda salir de las escuelas. Se hizo un esfuerzo con el último currículo nacional de poner en el centro los derechos de todas y todos los estudiantes, pero lamentablemente en este momento nos han quitado eso. Entonces creo que es importante poder mirar la sociedad a partir de la educación, porque es un reflejo de lo que nos pasa como país en general. Eso, gracias. Ya, mi nombre es Tamia. Yo voy a hacer como un repaso de lo que yo pienso que son las ideas centrales de los textos que están en el libro, como para que ustedes se animen después a leerlos. Y la verdad es que me da curiosidad. Algunas personas ya las conozco, pero ustedes, ¿por qué han venido acá? ¿Qué es lo que los ha llamado a estar presentes, a escuchar sobre este libro? Me gustaría escucharlo o ahorita o después, no sé, cuando se animen, porque sí me parece interesante saber qué los movilizó a venir acá. Les voy a contar un poquito de cada texto. Voy a iniciar con el texto de Francesca Uccelli. Ella nos cuenta, ella hace una tipología de los proyectos educativos, de las tendencias educativas que han habido a lo largo del tiempo desde la República hasta ahora, ¿no? Un telón de fondo a todas estas políticas son el que somos una sociedad postcolonial, ¿no? Entonces, algo que ha marcado esas políticas son jerarquías étnicas que han estado detrás de cada uno de esos proyectos, como dice Macarena, que son ideas, formas de pensar la sociedad y de aplicar el poder para normalizar un tipo de ciudadano o ciudadana que encaje con determinados moldes de lo que debe ser lo correcto desde una ideología, digamos, moral de qué es ser un ciudadano, ¿no? Algo que me parece bien bonito de este texto y que puedo invitar a ustedes también a pensar
es que ella inicia con una experiencia subjetiva. O sea, ella inicia explicando cómo una niña ve el paso por la educación, por la escuela. Entonces, esta niña de 10 años de Cusco le enseña a Francesca, que está haciendo su trabajo de campo en 1995, y le enseña a partir de la personalidad de sus perritas qué significa la escuela, ¿no? Entonces la perrita más mala, la que le quitaba comida a las demás, era la perrita que había terminado su proceso escolar, ¿no? Entonces es mala, ¿no? Es que ella sí ya pasó por toda la escuela, ya pasó por la ciudad, ya, ¿no? Entonces ya tiene un poder que la hace imponerse, ¿no? Y la que no, la perrita, la que más bien, la que se quedaba hambrienta, era la perrita que no había ido a la escuela, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta que para esta niña la escuela significa un proceso de transformación, ¿no? Y que pasar de su comunidad a la escuelita a la comunidad y luego tener que emigrar, transforma también su trayectoria y su manera de ver y de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a eso. Yo creo que cada uno puede pensar qué significó para nosotros pasar por la escuela y cómo hemos construido nuestro ser a partir de lo que la escuela nos da, ¿no? Y paso a su tipología, ¿no? Entonces ella primero analiza el civilismo, que es a los inicios de la República, y la República nace con la otredad, o sea, primero, los otros son los indígenas, y se entiende a la población indígena como esa otredad y como un problema, ¿no? ¿Cómo solucionamos este problema? Y la idea es, lo mejor sería que no exista, entonces homogenicemos o actuemos para convertir desde la política, digamos, a las personas en la ciudadanía que nosotros sí pretendemos que debe ser la normal, ¿no? Que era más ligada a lo criollo, a lo blanco, a lo urbano, a lo que se entendía como desarrollo, ¿no? Entonces se trata de asimilar al otro, de civilizar, entre comillas, y de homogenizar a toda la sociedad para construir esta nación, ¿no? Luego viene el indigenismo. En realidad, todas estas tipologías, como todas las tipologías, no son exactas, se superponen, a veces su impronta se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? El indigenismo es revalorar al otro, ¿no? Proteger, rescatar, tutelar, lo que significa que esa jerarquía de la que hablé al inicio todavía está ahí, ¿no? Entonces, es como que la asimilación se siga dando, pero de una manera más amable y conservando, ¿no? No pensar en que somos lo que somos una mezcla, que somos algo que está interculturalmente en contacto todo el tiempo, sino como algo que se conserva en el tiempo, ¿no? Luego está el militarismo, que es como más transversal también, porque es la idea de disciplinar a ese otro, ¿no? A través de la obediencia, del castigo ante la desobediencia, y pensar en la subordinación para la integración. Y acá, bueno, junto a proyectos que integran lo indígena políticamente, oficialmente, como Velasco, también encontramos el ejercicio de la violencia sobre lo que los ciudadanos que se salen de esas normas, de la obediencia, ¿no? Entonces ahí ella pone, por ejemplo, las matanzas de los estudiantes de Huanta cuando protestan porque peligraba la gratuidad, o la matanza de estudiantes de la Cantuta, o hace poco, parece no tan casual que quienes hayan muerto en el 22-23 hayan sido jóvenes, ¿no? También de determinada
identificación étnica, ¿no? Y origen. Y luego viene el neoliberalismo, ¿no? Que ya es más reciente y que tiene que ver con las políticas desde Fujimori, y ella le pone comprometer al otro, ¿no? Y lo que más resalta ahí es el emprendedurismo, como un modo de insertar a esa población otra, pero haciéndola responsable de su propio destino. Lo que pasa ahí es que el Estado deja de tener un protagonismo en regular, por ejemplo, la calidad educativa, y lo que es la educación se mercantiliza, y la cultura también. Entonces, si te insertas, es porque estás insertando tu cultura al mercado, y ese es como un requisito para ser parte de esta nación, ¿no? Ahí engancho, no lo estoy haciendo en orden, o sea, el de Francesca sí era el primero, pero hoy preferí enganchar con el texto de Sandra. Ella nos recuerda que la segregación y la inequidad vienen de la sociedad, o sea, los jóvenes vienen, sí, pues de situaciones de pobreza, pero que el sistema educativo también reproduce, como dijo Macarena, esas brechas y esas inequidades, ¿no? En vez de que, como dijo Macarena, la educación sirva para que el mito del progreso se realice, o a través del mito de la educación se convierte más bien en el lugar de reproducción de esas inequidades. Y eso tiene mucho que ver en el presente con que, si bien se ha ampliado el acceso a la educación, la visión neoliberal mercantilista, que le quita al Estado esa responsabilidad de velar por la calidad, hace que se reproduzcan, a pesar de que ya la educación es accesible, se reproduzcan desigualdades, ¿no? Y en la población, digamos, de siempre. Acá hay una frase de Francesca, en realidad, que ella recoge en realidad de lo que se comparte socialmente, y es esto de el buen negocio de la mala educación. Entonces ella pone, ¿no? Unos en estos colegios privados, que se supone tienen más estatus, en realidad tienen más estatus, pero no mejor calidad. Unos hacen como que enseñan, otros hacen como que pagan, y otros hacen como que aprenden, ¿no? Y lo que realmente está en juego es el título para el estudiante, no necesariamente su desarrollo como ciudadano o como ser humano, una chambita complementaria para el maestro y un negocio para el promotor o el dueño de este colegio, ¿no? Bueno, Sandra concluye que es prioritario fortalecer en primera instancia la escuela pública y regular la oferta privada para darle un sentido, nuevamente, pero digamos, no como el civilismo, sino pensando en una ciudadanía real, darle un sentido y un propósito social a la escuela desde su rol cohesionador y desde su inherente función social. Paso a Carolina y Mariana. No sé si ustedes me avisan si ya es mucho, también podemos empezar a conversar en cualquier momento, pero me parece bonito que puedan conocer lo que van diciendo. Carolina y Mariana nos llevan a un momento a fines del siglo XX en el que la diversidad se entiende como algo que debe ser trabajado explícitamente en la escuela, que es cuando empiezan las políticas de educación bilingüe, intercultural bilingüe, los EIBs, ¿no? Entonces, después de décadas de que empieza esta política, ellas hacen un trabajo de campo en el 2015 en Apurímac, Cusco, Amazonas, Puno y Ucayali. Ellas analizan los textos escolares, los rituales cotidianos en la escolaridad y el lugar de las lenguas originarias en los textos y en la dinámica escolar. Entonces, ¿cómo funcionan estos EIBs? Y si realmente son interculturales, analizando esos espacios, ¿no?
Y encuentran como conclusiones que no se establecen vínculos entre la cultura local con otras culturas o con lo nacional. Se mantiene como en compartimentos restringidos. O sea, cuando hablamos de lo local, vamos a hablar en quechua, ¿no? Cuando hablamos de lo nacional, no, ya pasamos al castellano, ¿no? Y más cuando se habla de conocimientos, digamos, más occidentales, hegemónicos, universales, no sé. Entonces se apela a una identidad ancestral que sobrevive a lo largo del tiempo y no como culturas que están en constante cambio, adaptándose, aportando e intercambiando, ¿no? En los contenidos formales institucionales, sus conocimientos, sus lenguas, sus productos, sus tecnologías se deben conservar y, en otro sentido, también aprovechar, pero aprovechar en el sentido que ya dije hace unos momentos, ¿no? Aprovechar en el sentido de que su valor puede ser mercantilizado, no por aportar, digamos, a la diversidad epistemológica humana, sino porque hablar en quechua puede ser rentable, el bordado local puede ser rentable, ¿no? Sin entender el fondo de lo que eso significa como expresión cultural, ¿no? La ERI sigue tratándose como un tránsito hacia otra cultura, ya cuando los profesores enseñan. Que es verdad, o sea, es cierto, tener herramientas como el castellano te ayudan a poder insertarte en la comunidad nacional, pero en realidad es como una visión corta de lo que significa la interculturalidad y el tener un arraigo en tu propia cultura para poder desenvolverte en la comunidad nacional. Y acá algo que me parece súper poderoso es la frase final que tiene este texto, que es trabajemos para que el Perú, perdón, tengo alergia, trabajemos para que el Perú no se imagine solamente en castellano, ¿no? Y esa frase es poderosa porque imaginarnos el Perú desde otros idiomas significa imaginarse el Perú desde otra forma de comprender el lugar en el que nos desenvolvemos y la forma en que nos relacionamos con los otros, ¿no? Paso al texto de Patricia, que también me parece que conversa con los dos, el de Sandra y el de Carolina. Ella analiza las brechas y las inequidades en los proyectos educativos de vida de jóvenes de comunidades amazónicas para la educación superior. O sea, cómo estos jóvenes amazónicos de comunidades amazónicas entienden el estudiar en la universidad o en institutos superiores y cómo eso va a ser parte de su vida, cómo va a marcar su trayectoria. Entonces ella encuentra que sus proyectos de vida, el uso que le quieren dar a su educación superior, los imagina de vuelta en sus comunidades. Y los imagina insertando a sus comunidades y a su cultura en diálogos entre su sabiduría local, el conocimiento científico local, y la sabiduría occidental, el conocimiento científico occidental, ¿no? Modernizando la comunidad en términos materiales, pero sin reemplazar la cultura propia y cuidando el ambiente en el que viven, ¿no? Estas aspiraciones son contrarias a la visión histórica que se ha tenido de la selva, ¿no? Como de la Amazonía en general, como un espacio vacío, o sea, los discursos de Belaunde, ¿no? Explotable y salvaje, que tiene que ser civilizado, y a su gente también. Lo que dice Patricia es que con lo que se encuentran estos jóvenes es con brechas creadas por barreras geográficas y económicas, que hacen que les sea muy difícil mantener su capital aspiracional sobre esta educación superior, ¿no? O sea, mantener sus sueños. Y con las mujeres es más fuerte todavía porque además
se intersecta con su vulnerabilidad siendo mujeres, ¿no? Los chicos de su comunidad, de todas maneras tienen que emigrar a la ciudad y estar solos allá y enfrentar esa soledad y enfrentar las discriminaciones, y las chicas encima enfrentar que puedan ser dañadas, ¿no? Dinic, Asensio. ¿Podría hacer una pregunta ahí? Dame la pregunta, a ver si puedo responder. O sea, ahora que mencionas este tema de la Amazonía, justo antes el tema de la educación intercultural bilingüe, o sea, me preguntaba qué tan posible es generar un modelo educativo consciente y pertinente para la diversidad que existe precisamente en el país, ¿no? Que no es poca, es localmente muy particular, tal vez con un hilo conductor en algunas zonas, pero no sé, me pregunto cómo ven ustedes esa posibilidad de pensar como la casa grande desde una mirada tal vez desde el estado que tenemos, ¿no? Como que muy apartado, muy lejano de todo esto. Para mí ese es el centro de lo que significa la democracia en este país. O sea, la interculturalidad no es algo que se pueda solucionar fácilmente, y se tiene que entender como formas realmente diferentes de comprender el mundo, que no necesariamente no tienen que tener contacto con lo otro, o con lo otro que también es diverso, sino que se alimenta de lo otro. O sea que en realidad es las culturas en constante cambio, ¿no? Nosotras somos antropólogas, entonces no hay manera de no verlo así. Entonces lo que hay que entender como una verdadera democracia es entender que somos un país diverso y que es necesario integrar la ciudadanía en todos sus aspectos, teniendo en cuenta nuestra diversidad. Y eso es un reto, como es un reto la democracia, ¿no? Entonces la democracia no puede entenderse como se entiende ahora mucho, en los momentos en que vas a votar, sino como un ejercicio continuo de que tú puedas expresar y ser lo que eres, para poder dialogar en iguales condiciones con los demás, ¿no? ¿Quieres decir algo? De acuerdo contigo. Yeah. Eso, si quieren preguntar, me preguntan. Sí, yo tengo una pregunta para Macarena. ¿Por qué la educación no se siente como un mecanismo de movilidad social? Creo que eso fue lo que dijiste. O sea, porque creo que en proyecto y en deseo y en idea sí lo es. O sea, creo que el mito del progreso que bien describió Carlos Iván de Gregori es algo que está en el imaginario de todas las personas que acceden a la escuela, sobre todo aquellas que están en espacios que son de clases sociales emergentes, que buscan el progreso a través de la educación. Sin embargo, el sistema educativo peruano el día de hoy, que eso creo que lo ejemplifica muy bien Sandra Carrillo en su texto en este libro, es que la escuela, por las condiciones en las que se desarrolla, perpetúan la segregación. Entonces, en realidad, cuando tú asistes a la escuela, tú estás con tus pares, y solamente con tus pares, con las personas que provienen de la misma clase social en la que tú estás, que probablemente tengan las mismas carencias o los mismos privilegios. Y más bien la escuela, por cómo está hecho el sistema educativo peruano, no permite la integración.
la literatura dice que justamente para que un sistema educativo, o sea, se podría decir que un sistema educativo exitoso puede ser aquel en el que en el espacio escolar puedan coexistir personas que provienen de distintos entornos, que por ejemplo funciona, que es un poco lo que tiene por detrás estas becas que promueve Pronavec, por ejemplo, Beca 18, ¿no? Pero eso en la educación básica sirve mucho para que justamente pueda existir esta movilidad social. En el caso peruano, lo que más bien existe es escuelas segregadas, ¿no? Donde es nula la integración de personas que no sean exactamente igual que tú, ¿no? Y dentro de la propia escuela existe aún más, por la misma estructura de cómo está dispuesto como el espacio escolar, se segrega aún más por roles de género, por cuestiones etarias, ¿no? De poder dentro de los propios estudiantes. Entonces, luego eso, de alguna manera, se reproduce socialmente. Entonces, el mito del progreso, que es esta idea que se quiere, finalmente termina truncándose por cómo el sistema está dispuesto. Sí, justo había una frasecita que no me acuerdo si es de Sandra o de Francesca, pero dice, en el imaginario social, la educación deja de ser un derecho fundamental y la escuela pública deja de ser el espejo de encuentro, integración y formación de la nación para convertirse en la escuela de los pobres, un espacio indeseable al que solo asiste quien no puede pagar una educación privada. Y en esa escuela de los pobres, si es que no hay personas que realmente se hacen cargo de que esos estudiantes puedan integrarse realmente como ciudadanos, simplemente se va a reproducir la desigualdad, ¿no? Es un poco por ahí va. Yo quería hacer un comentario. A nivel de educación superior, sí existe una institución que es un crisol de personas que es San Marcos, ¿no? Estoy en San Marcos, realmente interactuaba con personas de diferentes orígenes, de diferentes estratos sociales, de diferentes zonas del país. Más, yo estudié en San Marcos en la época en la que durante el gobierno de Fujimori se becaba a los que habían participado en Kids, ¿no? O sea, que la verdad es que su educación era muy baja, pero había una interacción así, de diferentes grupos, sectores económicos y país. Y luego recuerdo también durante el gobierno de Correa en Ecuador y de Alan García aquí en Perú, se crearon los colegios emblemáticos y los COA. Yo en esa época trabajaba haciendo promoción en escuelas de material en español. Me daba con la sorpresa de que muchas escuelas privadas no tenían biblioteca. Pero también percibí un detalle. El hecho de que el Estado otorgara una educación de calidad, en ese momento se vendió el plan de los COA, hizo de que muchas instituciones privadas, colegios específicamente, comenzaran a buscar otro tipo de estándares, sobre todo internacionales, para poder equiparar la supuesta gran oferta que tenía el Estado de educación de alta calidad. Lo que no entiendo es por qué eso no continuó. O sea, no siguieron haciendo esos colegios emblemáticos. Es más, o sea, los COA que llevaban el bachillerato internacional tenían como exigencia de que alguno de los cursos se lleve en el idioma nativo, ¿no? Cosa que no se pudo hacer porque no había libros en el idioma nativo peruano. Pero me pareció que era un proyecto que de alguna manera impulsaba a los privados a tener una mejor educación y el Estado a tener una educación de calidad.
universidad, lo que no sé es qué pasó. No continuó, realmente creo que existen aún algunos colegios emblemáticos y COA, pero ese proyecto no continuó. No se expandió. Pero, y me parece que proyectos de ese tipo, sucedió en Ecuador también, en Correa, finalmente también pasó lo mismo que aquí. Su propuesta era de 100 colegios emblemáticos, 10, y acá creo que 18. ¿No? Pero me parece que proyectos así podrían un poco sumar algo a esta desigualdad, a esta sensación de que, claro, hay una segregación si estás en el colegio público o estás en el colegio privado. No entiendo qué pasó con eso. Sí, bueno, en realidad también tiene que ver con los recursos que les das en general a los colegios públicos, ¿no? Porque en realidad, bueno, tener 18 colegios COA no cambia esencialmente lo que en general sucede en todo el país, que es todos los niños yendo al colegio en todas las comunidades, ¿no? Entonces, si no tienes si no te interesa invertir en los colegios, si no te interesa que tus políticas educativas vayan a la formación de los ciudadanos más que, o la calidad, o que los profesores tengan los estándares necesarios de capacitación para poder enseñar, etcétera, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? El retroceso así como en género, en el enfoque de género, en todos los estándares de calidad, ¿no? Bueno, todo tiene que ver al final con política, ¿no? O sea, cuando cae PPK, también cae a partir de un enfrentamiento con una forma de pensar la educación, ¿no? O sea, es un negocio también la educación. Entonces hay que tomarla desde la perspectiva de que en realidad lo que es un lugar de formación, ¿no? No sé si tienen otra... Ay, es que me gustaría... Creo que ahí sobre tu comentario me gustaría agregar que en los últimos, por lo menos 15, 20 años, hay como dos grandes momentos en la estructura del Ministerio de Educación y del desarrollo de las políticas educativas. Justamente ese momento que tú describes es como un momento en el que entre Alan García y Ollanta Humala se comienza a gestar un proyecto educativo, ¿no? Donde grandes especialistas del sector se hacen cargo del Ministerio de Educación, que eso es algo que lamentablemente en la época de Fujimori se dejó de hacer, ¿no? Y se abandonó completamente, y más bien el ministerio estaba corrupto completamente. Entonces, en este momento hay una transformación del propio espíritu de la política educativa, ¿no? Por eso es que aparecen estos nuevos programas, aparecen estas becas, se hace una comisión para actualizar el currículo nacional, y comenzaron a haber como avances muy serios en torno a la política de la educación. Pero como bien dice Tamia, el 2016, creo que, y justamente con la caída de Jaime Saavedra, representa lo que ya no se podía, o sea, lo que ya no iba a ocurrir. Y a partir de ese momento en adelante, el ministerio se ha ido cayendo pedazo a pedazo, política tras política. O sea, en esa época podíamos tener una política de acompañamiento pedagógico intercultural. Eso quería decir que había un despliegue nacional de profesionales que provenían de la educación con formación intercultural, con formación en otras lenguas, que iban a capacitar con acompañamiento pedagógico, o sea, no monitoreo, acompañamiento para sostener al docente y darle una formación de servicio. Era una política y una
forma en la que el Estado invertía para que esos profesores fuesen capaces de enseñar correctamente a estos estudiantes que vivían en entornos diferentes. Esa política se quedó sin presupuesto. La partida desapareció y la responsabilidad se la dieron a los directores. Entonces, creo que ese momento histórico en donde nosotros vimos y fuimos testigos de la censura de Jaime Saavedra, en adelante ya tenemos un ministerio que lo mucho que logró organizarse, lograr que todo esto apareciera, simplemente se desarticuló y ahora, al día de hoy, por ejemplo, quienes tienen la responsabilidad en el ministerio no es el ministro, son los directores generales, porque como los ministros son tan volátiles, ya ni siquiera pueden pensar en una política educativa que va a liderar, no. Entonces, los directores generales del ministerio ahora son los que toman las decisiones y lo que hacen es que por lo menos el servicio se brinde, pero no hay mucho más. Entonces, es reflejo de cómo la inestabilidad del sistema político peruano y del Estado peruano afecta directamente a cómo reciben esos estudiantes sus clases diariamente. Sí, y ahí en esa inestabilidad también hay como que a río revuelto ganancia de pescadores, porque aparecen, uno de los textos es el de Ricardo Cuenca, que habla sobre cómo aparecen estas coaliciones conservadoras religiosas que hacen retroceder lo que ha contado Macarena, la educación sexual, el enfoque de género, pero incluso cosas que van más allá del género, como la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de Morgan Quero, se prohíbe por comisiones de madres y padres censurar palabras en los libros de texto, que parece distópico, ¿no? Entonces, no puede estar enfoque de género en el libro, no puede estar, ¿cómo se llama? Conflicto armado interno, no puede estar dictadura. O sea, ¿cómo explicas procesos políticos mundiales sin usar la palabra dictadura, ¿no? Entonces, es bien increíble que lo que dice Ricardo es estos actores políticos, nuevos actores políticos, lo que están haciendo es comprender a la educación como un campo de batalla cultural, que es lo que se perdió más bien en la época del neoliberalismo educativo fujimorista, ¿no? Ahora se retoma como un campo de batalla cultural, pero para ese tipo de imposición de ciudadanía con parámetros morales, religiosos, conservadores. No sé si quieren comentar algo más, hacer alguna pregunta. ¿Ustedes son estudiantes? ¿Nos quieren contar? Anímense, por favor. Y ahora estamos en un momento difícil, porque hay dos miradas sí. a las elecciones. Yo revisé así un poco en diagonal, debo decir, o sea, como diciendo ya, vamos a hablar de esto, voy a revisar los planes educativos. Bueno, el de Keiko es totalmente superficial, o sea, ni siquiera su diagnóstico tiene referencias sustantivas, o sea, son referencias como de, no sé, algo así como la agenda al 2035, creo, algo así. O sea, son muy lejanas, no ancladas en la realidad, en lo que está pasando. Y bueno, el de Juntos por el Perú tiene un diagnóstico más aterrizado, ve
cuestiones históricas, ¿no? Pero claro, no se encuentra mucho la gran pregunta de Trilce, que es cómo hacemos para poder poner todo eso en práctica, porque es realmente un reto muy importante y tendría que tener salidas como las que Macarena ha planteado, en la que hemos retrocedido. O sea, por lo menos llegar a ese punto ya sería increíble, ¿no? Dadas las condiciones en las que ahora estamos, ¿no? Pero ni siquiera eso dicen con claridad, porque sí, pues hablar de enfoque de género te hace perder también un sector de votantes conservadores de todas las clases sociales, ¿no? Entonces no se dicen las cosas con claridad, ¿no? O hablar de conflicto armado interno también, ¿no? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Nada está tan claro. Gracias a la librería Zambala por acogernos y por brindarnos este espacio. Seguimos con este ciclo de conversatorios. Nuestro siguiente conversatorio es en junio. El 19 de junio vamos a hablar del privilegio en el Perú. Y también nos esperamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a las autoras por estar aquí. Gracias. Gracias.